Ok, jóvenes, vamos en este caso a tener esta ecuación diferencial y vamos a encontrar su solución explícita. Esta es una ecuación lineal, esta es ecuación diferencial, es una ecuación lineal de primer orden. Lineal de primer orden. Vamos a transformar en su forma estándar. Recordamos que la forma estándar de una ecuación diferencial es y' más p de x por y igual a g de x. Vea que la y' debe estar sola, aquí en este caso no. Entonces vamos a dividir todo por x. Es decir, voy a agarrar la expresión xy' más 4y logaritmo natural de x y vamos a dividir todo eso entre x. Entonces, en el caso de la expresión de y' se cancelan. Acá voy a tener y' más 4 entre x por y logaritmo natural de x entre x. Nuestro famoso p de x es 4 entre x y nuestro famoso g de x es el logaritmo natural de x entre x. Ahora, vamos a calcular el factor integrante, que el factor integrante me lo da la siguiente función. Mu de x igual a la función Euler elevado a la p de x, a la integral de p de x diferencial de x. Entonces en nuestro caso va a ser e elevado a la 4 entre x diferencial de x. Vamos a resolver esta integral por separado. Vamos a resolverla por acá. Tendríamos la integral y vamos a reescribir esa expresión como 4 por 1 entre x diferencial de x. El 4 se conserva para integrar y la integral de 1 entre x es el logaritmo natural de x. Entonces nos devolvemos acá a la función y sustituimos. Para poder elaborar esa, vamos a tener que trabajar esta expresión de aquí. Para ello, vamos a usar esta propiedad de logaritmo. Si yo tengo un número multiplicando a cualquier logaritmo al frente, voy a dejar el mismo logaritmo, pero la potencia va a subir como exponente de la x. En este caso, vamos a tener e a la logaritmo natural de x a la 4. Y aquí vamos a nombrar otra propiedad de logaritmo, que realmente es para la función exponencial, que es esta. Si yo tengo una función exponencial cuyo exponente es un logaritmo que tiene la misma base de la función exponencial, nada más queda el argumento, que es lo que está dentro del logaritmo. Entonces, en este caso particular, solo queda x a la 4, que va a ser nuestro factor integrante. Ahora sí, vamos a multiplicar toda la ecuación, la que transformamos a su forma estándar, toda la ecuación por el mu de x. Entonces tendríamos y' que teníamos ahí, ya vamos a poner la multiplicación, la expresión 4 entre x por y igual logaritmo natural de x entre x a la 4, entre x. Ahora, a ambos lados de la ecuación vamos a multiplicar por nuestro famoso factor integrante. Entonces, acá en el lado izquierdo aplico la propiedad distributiva y aquí en el lado derecho puedo simplificar una x de las que tenemos. Entonces tendríamos x a la 4 por y' más 4 entre x por x a la 4 y igual a x a la 3 de la simplificación que mencionamos por logaritmo natural de x. Entonces procedemos a lo siguiente. Esta parte la vamos a reescribir como la regla del producto. Entonces
para poder escribir la regla del producto me fijo en una función que no esté derivada, que por ejemplo sería y. Esa sería la primera expresión. Y en este otro, x a la 4 sería la otra expresión. X a la 4. Entonces tendríamos aquí la regla del producto. Si derivamos eso, vamos a obtener eso. Claramente ese 4 y ese x a la 4, ese x abajo del 4 y ese x a la 4 se puede simplificar. Se lo dejo a usted como ejercicio para que vea que funciona igual. X a la 3 y logaritmo natural de x. Integrar a ambos lados es el siguiente paso. A ambos lados, siempre respecto a x. Entonces tendríamos la integral de x a la 4 por y', por y, todo derivado, diferencial de x. Y aquí la integral de x a la 3, logaritmo natural de x. Entonces, la derivada, la integral de una derivada es la función x a la 4 por y, diferencial de x. Entonces, x a la 3 por logaritmo natural de x, vamos a integrarlo por el método de integración por partes. Entonces, recordamos que eso es, vamos a hacerla por acá separado, x a la 3, logaritmo natural de x, diferencial de x. Y entonces explicamos que es la integración por partes aquí sería u igual a logaritmo natural de x. Derivamos de u, es 1 entre x, diferencial de x. dv va a ser nuestro x a la 3 y eso se integra, entonces va a ser v igual x a la 4 entre 4. Y acomodamos u por v, logaritmo natural de x por x a la 4 entre 4, menos la integral de v, x a la 4 entre 4, por 1 entre x, diferencial de x. Aquí de este lado acomodamos 4, x a la 4, logaritmo natural de x, menos, sacamos un cuarto a factor común, sacamos un cuarto de la integral a multiplicar y una x aquí, sería x a la 3 entre x a la 3. Y esto nada más es de integral, entonces sería x a la 4, logaritmo natural de x, entre 4, menos 1, menos un cuarto. Y ahora, la integral de x a la 3 es x a la 4, entre 4, más la constante de integración. Entonces tendríamos x a la 4, logaritmo natural de x, entre 4, menos un 16avo de x a la 4, más c. Tomando la ecuación que teníamos, que era x a la 4 por y, recordamos acá, que aquí teníamos que quitamos el diferencial, disculpen, igual a x a la 4, logaritmo natural de x entre 4, menos un cuarto, menos un 16avo, entre x a la 4 más c. Dividimos por x a la 4, para despejar y. Entonces tendríamos y, x a la 4 entre x a la 4, x a la 4 entre logaritmo natural de x, entre 4, dividido por x a la 4, un 16avo de x a la 4, dividido entre x a la 4 y la constante dividida entre x a la 4. Para que finalmente, luego de simplificar, nos quede aquí, si simplifican las x a la 4, aquí también, nos quede logaritmo natural de x entre 4, menos un 16avo más c entre x a la 4, que esta es nuestra solución general para esta ecuación lineal de primer orden.